Ok, entonces, como les venía diciendo, sé que es un tema nuevo para muchos. No sé ustedes cómo van con el tema de programación. Aquí nada más tenemos a Eduardo y a Carolina. Me gustaría que puntualmente me comentaran si ustedes están ya relacionados. Creo que Carolina dijo que no en algún momento. Eduardo, no sé Eduardo y Carolina, si me pueden comentar algo muy puntual, para saber qué tan conocedores son del área o qué tanto han practicado ustedes en esa en esta área. Yo no sé si se escucha, Sí, ¿sí? Carolina. Que tengo algunos problemas con el micrófono. Bueno, yo sinceramente me declaro muy novata en el tema porque ya hace casi 30 años en los que no metía las manos, digamos, a esto. Ujú, Al principio se me hizo un poco difícil, pero sucede que entendí que era la ignorancia en el tema lo que me ponía nerviosa. ujú, Entonces me dediqué a estudiar, investigar, a partir por lo básico, apoyarme de harto material ujú. y, y nada, le he perdido el temor de a poco y ahora con todas las ganas de aprender, de ir absorbiendo conocimientos y en realidad poder pararme firme en la pista y poder avanzar. Perfectísimo, muy bien. Y eso lo estás transmitiendo en tus mensajes, los que colocas en el foro. Me agrada eso porque eres positiva en cuanto a tu experiencia, pues. Gracias, Carolina. Eduardo, ¿puedes Bueno, comentar algo? No sé. Ajá. sí, buenas tardes. Yo en mi caso he Buenas tenido tardes. acercamientos con programación. Ujú, Bueno, por ahí también comenté que había comenzado hace un par de años ya con haciendo un sitio web primero, ¿cierto? Por ahí por el año 2006 aproximadamente, sí, ya casi 20 años. Y de ahí en adelante he ido indagando por mi cuenta en programación, primero con el lenguaje PHP, donde hice un sistema un poco más acabado vía web, pero ahí, bueno, aprendí, digamos. Hice también un curso Sense de Java, que ujú, eran 440 horas, fueron varios meses en 2019, 18, 19 por ahí. ujú. Y como estoy, bueno, en análisis de datos, también he ido indagando por mi cuenta, todo de forma autodidacta, y me interioricé en Python. Entonces esos tres lenguajes más o menos los conozco, digamos. No, no soy experto, pero por lo menos sí los puedo utilizar. Muy Y bien. de ahí, bueno, lo complementan, ¿cierto? Por ejemplo, en PHP fueron sitios con, no sé, pues, HTML, CSS, JavaScript, que también es un lenguaje que también por ahí lo he visto. Lo de bases de datos, etcétera. Más ligado a eso, a crear sistemas, programas o páginas web, en el fondo. Eso es lo que yo he tenido como acercamiento. Ya, muy bien, excelente. Bueno, chicos, vamos a arrancar y al final yo detengo la grabación y conversamos puntualmente los temas que quieran conversar, adicionales, ¿ok? Ok, bueno, entonces vamos a empezar tomando en cuenta todas las preguntas y todas los comentarios internos que me han hecho por el correo privado en cuanto a pues la iniciación que tienen todos o el nivel cero que tienen la mayoría en programación. Ok, esta asignatura es Introducción a la Programación, Fundamentos de la Programación y realmente, eh, aunque veo que más adelante se pone un poquito más intenso, es importante que esta clase fuese pautada pronto, porque, bueno, por todas las necesidades que le surgen al equipo, em, y bueno, quería aclarar algunos puntos, ay, sorry, algunos puntos básicos que son importantes para que ustedes puedan avanzar. Ajá. Les agradezco muchísimo el aporte que ustedes puedan dar a todo el equipo por los foros, ¿ok? Eso es valiosísimo. Ajá. Entonces,
nosotros vamos a trabajar hoy puntualmente, o sea, como desde la primera unidad hasta la cuarta, pero a modo flash, ¿ok? Ajá, entonces el tema de hoy, perdón, de esta semana es sí o las estructuras de control condicionales. Tenemos el sí, el doble sí, que es si no, ¿verdad? Y el caso que se llama case, switch case, select case, bueno, tiene diferentes nombres, pero en este caso, como estamos trabajando con pseudocódigo, entonces lo vamos a llamar sí, si no y caso. Ok. Vamos a hablar un momentico de este punto que vemos acá. Y es que este punto me habla de tres estructuras de control. ¿Ok? ¿Qué son las estructuras de control? Son acciones que van a permitir que el programa o que el programa que se está ejecutando, que en principio es lineal, es decir, línea por línea de código seguida, continua, metódicamente realizada, este, el intérprete o el compilador o el programa que me va a leer esas instrucciones lo haga línea por línea. Y línea por línea va ejecutando, si está todo bien, pasa a la siguiente línea y así va ejecutando y va mostrando en pantalla. Ok, entonces, la estructura secuencial, allí les puse que es orden lineal, ¿por qué? Por lo que les hacía comentario. El programa me va leyendo una línea, si está ok, pasa a la siguiente, si está ok, pasa a la siguiente, etcétera. Entonces, si está todo bien, entonces lo proyecta en pantalla lo que es y comienza a funcionar el programa sin novedad. Ahora, tenemos otras estructuras de control que son las condicionales y las iterativas, que las iterativas vienen más adelante, pero nada más las menciono aquí. Ahorita estamos trabajando con las condicionales, hasta ahorita, hasta esta semana. Y las condicionales son eso, condiciones, y si se cumplen esas condiciones, entonces vas a ejecutar una acción, solamente si se cumplen las condiciones. Entonces trabaja con condiciones y en función de ello ejecuta acciones. Entonces es diferente que una estructura secuencial, porque la secuencial es línea a línea, no hay saltos. Pero en la condicional sí hay saltos, que es cuando viene la parte de toma de decisiones, que es en el diagrama, que ahí salta hacia el sí o hacia el no, dependiendo de lo que se busque. Ok, entonces esa es la diferencia en este caso de esas dos estructuras que son las que nos competen ahora. Tenemos el tema de los tipos de datos. Los tipos de datos son, es lo que va a contener una variable. ¿Y qué es una variable? Una variable es un elemento que no se sabe su valor, pero que sabemos que va a contener algo. Ahora, no sabemos el valor. ¿Por qué? Porque varía, va a variar. Si no fuese variable, entonces le llamaríamos constante, que es un valor continuo, siempre fijo y que se conoce. Pero en el caso de la variable no se conoce. Ahora, la variable puede contener internamente diferentes tipos de datos, que son estos que tenemos acá, genéricamente nombrados, pero aquí más específicamente nombrados. Entonces, allí les identifiqué, le puse que numérico podemos tener esos dos, no solamente esos dos. Esos dos lo presentan aquí hasta esta semana, pero hay muchísimos tipos de datos numéricos. Es decir, ese int es entero, el otro es el real que presentan allí en el material de la semana. Sería integer, float, bueno, hay double, short, bueno, hay muchísimos tipos de datos, pero numéricos. Pero en este caso, pues mencionamos esos por ahora, ¿no? Tenemos los alfanuméricos. En los alfanuméricos tenemos el carácter, o sea, el char, que le llaman carácter, y que en todo caso es un solo carácter, un solo elemento si ustedes miran el teclado, cada una de esas teclas, eso sería el código ASCII. El código ASCII son todos los elementos que tenemos en el teclado y que se pueden representar como una variable alfanumérica.
pues hay muchos elementos allí que son el espacio, eso no, o algunos elementos que van marcados en otros idiomas, pero eso no, o sea, no es relevante, sino simplemente comentar que todo lo que hay en el teclado se puede representar como un alfanumérico. Por ejemplo, cuando colocamos una dirección, en la dirección va el punto, el slash, etcétera. Ok, entonces el char es un solo carácter, cualquier carácter, puede ser numérico o texto. Y la cadena o el string es varios caracteres juntos. Por ejemplo, mi nombre es Mailing. Un char sería la M, sí, de mi nombre, por ejemplo, la M nada más. Pero si yo te digo, no, mi nombre, o sea, pónmelo en tipo de dato cadena o string, entonces ya ahí va a caber el nombre completo, Mailing, todas las letras, ¿ok? Entonces esa es la diferencia de establecer cadena o string y establecer char. Ah, pero ajá, ¿eso de qué me sirve? Porque yo puedo establecer todo en cadena y listo, y ahí me cabe uno o varios. Pero bueno, cuando trabajamos con el almacenamiento, con la capacidad de almacenamiento o con el tamaño del programa final, eso sí afectaría, ¿ok? Pero por ahora, pues simplemente le estoy dando los puntos. Y la parte booleana, que es cuando trabajamos con true o false, o sí, no, o 1 y 0, ¿ok? Es lo mismo, nada más que hay lenguajes de programación que te interpretan 0 es falso, y no te admiten la palabra falso, sino el 0, o te admites la palabra no. Entonces, bueno, saber que tiene ese significado. Ajá. Bueno, entonces aquí le hago mención de lo que representa cada uno. Bueno, aquí les agregué un número, un tipo de dato también adicional que es el double, que esos son para números grandes cuando trabajamos con potencias. Ok, entonces, para relacionar lo que es un tipo de datos es lo que está dentro de la variable, es decir, lo que va a contener esa variable. ¿Ok? Aquí tenemos estas variables y no sabemos los tipos de datos que son. O sea, lo podemos eh, por intuir, ¿no? Que ya cada una tiene un tipo específico. Pero si yo les pregunto qué tipo de dato es sexo, podría ser un char o podría ser un string, dependiendo de lo que quiera el programa. Por ejemplo, si nada más me pone sexo F, entonces sería un char. Pero si me pone femenino, entonces sería un string. Entonces el tipo de datos sería un string o un char. Va a depender de lo que se quiera, ¿no? La dirección va a ser un string. Celular, mire, aquí hay una situación, el número de celular es número, pero el número se utiliza básicamente cuando vamos a hacer cálculos con esas variables. Del resto, se pueden trabajar como alfanumérico. Además, celular por lo general lleva su rayita, su más, etcétera, el número de celular. Ajá, costo, allí sí son variables numéricas porque vamos a trabajar con números y posiblemente se tengan que hacer cálculos futuros. ¿Y qué tipo de números serían si nos vamos aquí atrás? Aquí sería, si trabajamos con costo, bueno, ya sabemos que costos no pueden ser, por lo general no son enteros, entonces tenemos que darle la opción de que me trabaje con decimal. Entonces, en este caso sería un real. Estado sería una cadena, empresas y el semestre, también sería semestre de una universidad, tiempo de estudio, qué sé yo. Ok, aquí les puse un ejemplo de los tipos de variables que podemos conseguir y la importancia de la identificación que ellas tengan. Fíjense, le repetí aquí nombre en 3 formas. A propósito, porque yo quiero que ustedes se den cuenta que una variable yo la puedo nombrar así, va a ser una cadena y va a contener este valor, ¿verdad? La puedo llamar así también, va a ser una cadena y la puedo llamar también así, pero a modo de programación, cuando estemos llamando las variables, las 3 son diferentes. Entonces, si yo la identifiqué así y la estoy llamando así,
ya el programa no me va a reconocer que está N declarada, N minúscula. En ese caso va a buscar la N mayúscula dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿ok? Si yo la declaro N mayúscula, tengo que llamarla todo el tiempo con N mayúscula, porque así está declarada. Son sensibles a las mayúsculas, ¿no? Edad, aquí le puse tipo entero, porque se pueden hacer cálculos con ella. Y el root, sí, también lo puse como cadena. Creo que el root tiene letras también, ¿no? Al final, entonces... Ajá. Ok, bueno, ya les hice la intro con respecto a estos tipos de estructuras de control. Las estructuras de control no son las mismas estructuras de datos. Estructuras de datos son paquetes de datos como se almacenan. Pero aquí es en la estructura de control como el compilador te lee cada línea de comando que tú estás realizando. Ajá, la simbología de un diagrama de flujo de datos. Fíjense allí algo. Este es un estándar, esa es una simbología universal. Entonces, si yo escribo mi diagrama en chino, en alemán, ustedes van a interpretar que el inicio sería este símbolo, ustedes van a interpretar que esta es una entrada y salida de datos, o sea, aunque no entiendan el idioma, ustedes van a interpretar que aquí hay un proceso, etcétera, ¿no? Fíjense algo aquí con respecto a la salida en pantalla. Si nosotros buscamos en los libros la simbología de un diagrama de flujo de datos, hay mucha, pero no va a variar con estas básicas. Muchas, ¿por qué? Porque la salida ahora se está actualizando y va a depender de qué tipo de salida va a tener. Si es salida, por ejemplo, por impresora, es un símbolo diferente. Si es salida por pantalla, si es salida por audio, todo tiene un símbolo diferente, pero genéricamente, o sea, digamos los fundamentales, los símbolos fundamentales serían estos, ¿ok? Aquí inicio con un diagrama sencillo, cálculo del área de un triángulo. Ahí estoy definiendo en esta primera parte las variables con las que estoy trabajando. Eso es importante, decir con qué variables yo voy a trabajar y qué tipo de datos son. Este sería el tipo de datos y estas serían las variables. Entonces aquí le estoy diciendo, bueno, voy a trabajar con esta variable que se llama área, con esta que se llama B y con esta que se llama H, y las tres van a ser tipo float o real. Aquí, si nos vamos atrás, vemos que esta sería entrada de datos, entrada o salida de datos. Entonces aquí sería escribir, lo estoy trabajando como el pseudocódigo en Zen. Escribir ingrese base. Como es el área de un triángulo, la fórmula sería esta, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces ingrese base, lee base, con B minúscula como está aquí, ¿ok? Ingrese altura, lee altura. El programa, cuando tú ingresas, el programa verifica si está arriba. Si está arriba, entonces sigue el proceso. Si no está esa variable declarada, el programa, o sea, en la vida real, el programa te va a generar un error y te va a decir, no está declarada cuando te dice cuál es el problema. Pero en otros casos, nada más te genera el error y no te dice cuál es el problema realmente. Ok, y luego que ya tiene los elementos, entonces pasa al siguiente paso. Esta es una variable que ya está declarada arriba como float y hace la operación que sería el proceso. ¿Ok? Entonces el proceso es la transformación de la materia prima. ¿Ok? Entonces, fíjense, otra cosita que suele pasar. En matemáticas, pues, tenemos que cumplir las normas y las reglas de las estructuras. Aquí, si nosotros no le ponemos los paréntesis a esta fórmula, entonces esto se va a dividir aquí y el resultado va a ser diferente. Bueno, cuando son fórmulas más largas, el resultado varía muchísimo y pues te va a dar un error completo. Entonces, manejar los elementos para que primero el programa multiplique y luego divida el resultado. Luego, el resultado escribimos esto y me dice y me llama la variable. ¿Y qué hay en la variable? Esto. Entonces aquí me da el resultado este. Esta es una estructura secuencial, fíjense, el programa viene línea por línea, va ejecutando hasta que llega al fin. Aquí puse un ejemplito sencillo para los que no han trabajado
con esto que todavía me preguntan por bueno, yo no les había recomendado esto todavía porque eso viene más adelante, pero en vista de que pues ya lo están usando algunos y de que realmente de pronto les aclara un poquito más la visión con respecto a las prácticas, entonces me parece muy bien que lo estemos empleando todos. Ok, entonces, para los que están nuevos empleándolos, eso creo que más adelante les dejo. Ah, bueno, pero por el foro pasado de la semana 3, Carolina dejó el link para descargar este programa. No es muy pesado, es fácil de trabajar, es muy amigable. Y es para pseudocódigos y aquí mismo, en esta parte, te construye los diagramas de flujo de datos, que me preguntaron también, profesora, ¿dónde hago los diagramas de flujo de datos? Entonces, aquí ejecuto, aquí desarrollo el código, ¿verdad? Lo guardo y lo descargo de una vez, lo guardo de una vez, aquí lo ejecuto y aquí realizo los diagramas en función del programa que yo estoy escribiendo. El mensaje, perdón, el programa te va a ir indicando de una vez dónde están, cuáles son tus errores, dónde están los errores, o sea, te va a ir marcando, ¿ok? Entonces, la primera parte es identificar el nombre del algoritmo. Por lo general, yo siempre pido que me identifiquen con el nombre de ustedes, es decir, le ponen el nombre al algoritmo porque así se va a guardar, ¿no? Le ponen el nombre, pero adicional, a modo de comentario, me identifican su algoritmo. A veces en algunas tareas voy a tener que descargar algo, entonces lo descargo y ya va a tener su identificación aquí. ¿Cómo lo marco así como está escrito este texto? Fíjense que este texto particularmente está en gris, porque con estas dos rayitas yo estoy comentando la información, es decir, el programa cuando ejecute, lee acá, salta para acá, hasta el final. Esto lo salta, esto lo omite porque esto está como invisible para el programa. Esto es como un comentario para el desarrollador. ¿Ok? Entonces, asimismo, aquí le pueden dar doble slash o aquí abajo y le ponen los datos de ustedes. Ok, entonces fíjense aquí, ¿por qué escribir y por qué leer? Bueno, escribir es lo que va a escribir el computador para que me salga en pantalla. ¿Y qué es lo que va a salir en pantalla? Esto, para que lo vea quién, el cliente final. ¿Ok? Y debería estar entre comillas. ¿Y por qué leer? Porque cuando el cliente final ingrese el primer valor, se va a almacenar en una variable y el programa lo tiene que leer para que se almacene aquí. Entonces eso va interno, esto va para afuera y esto va hacia adentro, hacia el desarrollo del programa que tú has creado. ¿Ok? Entonces esa es la lógica y esto varía muchísimo, nada más que aquí estamos en pseudocódigo, ¿no? Estas dos palabras, quiero decir. Ajá, ahora aquí me detengo un momentico en algo. Yo le puse aquí B1, pero aquí le puse declarar variables y tipo de datos. Aquí yo debería decirle, bueno, yo voy a trabajar así como lo hice aquí atrás. Aquí atrás yo declaré las variables, yo le dije, yo voy a trabajar con estas variables y le voy a poner este tipo de datos. Bueno, esa es la práctica que debemos manejar de aquí en adelante, ¿ok? Es decir, aunque el programa me lo acepta trabajar sin describir las variables, pero en adelante ustedes lo deben tomar como una práctica porque cualquier lenguaje de programación que ustedes empleen más adelante se los va a pedir. Entonces, este programa es muy amigable y la verdad es muy permisivo, ¿no? Pero bueno, entendiendo que es un pseudocódigo. Entonces, esa es la lógica. Luego aquí, esto va a salir en pantalla, ingresa segundo valor, o sea, va a salir en pantalla para que lo vea el cliente. Y luego, lo que el cliente introduzca va a entrar y se va a almacenar aquí. Y luego, el siguiente paso, según las instrucciones que le estamos dando, es hacer la operación. Me suma estos dos valores y me los voy a almacenar en ese. Ay, caramba, aquí tengo un error. ¿Ves? Mire. Ajá, sorry. Entonces aquí sería 2, ¿verdad? Fíjense, aquí sería la variable número 2. Ok, entonces aquí yo le voy a decir, súmame estas dos variables y el resultado lo almacenas aquí y lo dejas almacenado allí hasta que yo te lo pida. ¿Cuándo te lo voy a pedir? Ah, bueno, aquí cuando le estoy diciendo escribir
¿A quién? A ese. La suma es, fíjense, esto va entre comillas y esto va solito, sin comillas, porque está identificando allí que es una variable. Si yo le pongo comillas a esto, yo lo voy a mostrar como una S realmente, literal. ¿Ok? Pero ya cuando le quito la comilla en este comando escribir, es que me va a salir en pantalla S. ¿Y quién es ese? El programa entra y verifica dónde está ese, y lo que contiene y lo muestra. ¿Ok? Ajá, aquí les pongo el nombre del programa, aunque ya lo teníamos antes, y para que lo consulten, lo descarguen y lo empiecen a trabajar. Aquí tenemos las estructuras condicional. Este no es el material netamente de su semana, pero es también de unos cursos pasados de ustedes, de ya. Aquí tenemos la imagen del estructura condicional. Ajá. Condicional, yo les dije que era una condición que se tomaba en cuenta y si se cumplía, hacía el procedimiento que yo le diera y terminaba el sí, ¿ok? Así le estoy diciendo. Si se cumple esta condición, entonces ejecuta esto y termina. Eso es toda la lógica de la estructura condicional, ¿ok? Y en diagrama se ve de esta manera. La condición, o sea, funciona el diagrama normal, aquí viene la condición, aquí viene si se cumple, vas a hacer esta tarea y si no se cumple, te vas al final. Eso es lo que hace. Ah, pero la estructura de control, mira, esto no lo están viendo ustedes, pero se los pongo aquí porque es posible que lo puedan emplear desde ya o más adelante. Son las estructuras de control que bueno, vámonos primero para esta. En este caso, le llaman doble, pero bueno, tengo un pequeño problema aquí. No sé si me están escuchando. ¿Sí se escucha bien? Sí me escuchan. Ok, es que se me acaba de ir la luz. Entonces, voy a trabajar un poquito más rápido. Ya va, esperen un momentico porque se me desprogramó aquí toda la cuestión. Ajá, quedé aquí. Ok, cualquier cosa me avisan, ¿sí? No tengo luz y le voy a dar un poquito más rápido porque posiblemente me quede aquí sin batería. Ok, entonces les decía, tenemos la estructura de control, ¿verdad? Que es cuando tenemos esta instrucción, pero esta instrucción no se cumple. Entonces, si no se cumple, ejecuta esta otra acción. ¿Ok? Sucede de esa manera y se trabaja, en este caso, sería un if sí, un if, que sería el sí condicional, ¿verdad? Que así es que lo manejan los lenguajes de programación. Y aquí sería un else. Else, que sería si no se cumple, ejecuta esta acción. Y aquí sería un and if. ¿Ok? Pero en este caso lo trabajamos así, sencillito. Si se cumple esta condición, ejecuta esto. Si no se cumple, ejecuta esto y termina. Pero hay esta otra que se llama, que pues comúnmente se le conoce como if o como si anidado, como un nido. Dentro de eso sí vamos a construir más sí condicional, pero todos los tenemos que cerrar enseguida, ¿no? Abro el sí, cierro aquí y aquí me falta cerrar este sí. Y aquí me falta cerrar este otro sí. Por ejemplo, no tengo ejemplos aquí, pero no quiero andar en ese tema, pero sí, por ejemplo, yo tengo una lista y yo te digo, bueno, una lista de países. Y yo te digo, bueno, el primero que está en la lista sería Chile. Entonces yo le digo, si tú seleccionaste Chile, entonces aquí me vas a dar otra lista. Me vas a dar los nombres de las regiones de Chile, o me vas a decir, bueno, ¿qué quieres conocer de Chile? ¿La gastronomía o los sitios turísticos? Una lista. Entonces aquí abre otro sí, y yo digo, si selecciono uno, la gastronomía, aquí me vas a hablar de la gastronomía. Si selecciono dos, aquí me vas a hablar de la región, del turismo. Y aquí terminaría ese sí de Chile, pero vendrían otros sí de los demás países que yo tengo en lista, ¿ves?
Y sería más o menos lo mismo. Entonces eso le llaman if anidado, que son un poquito trabajosos, pero cumplen esa lógica. Ok. Ujú. Ok, aquí tenemos el ejercicio que les mandé a hacer ahorita por ayer, creo. Ok, fíjense que todos los trabajamos diferente, porque en la programación cada cabeza es un mundo, cada uno piensa diferente, pero el punto es que se llegue a la lógica. Igual que en la matemática podemos hacer ejercicios de muchas formas y llegar al resultado es válido, ¿ok? Y se aplaude porque todos vemos diferentes formas de pensar de cada uno. Entonces, esa fue mi intención ayer de ponerles ese ejercicio y que espero que hoy terminen de desarrollarlo porque yo quería ver cómo lo enfocaban cada uno y obviamente como ustedes lo enfoquen, ahí uno va viendo, ajá, bueno, cómo están preparados o quiénes manejan bien o quiénes tienen sus pequeñas deficiencias. Entonces era como un método ahí para chequear. Ok, entonces, fíjense, yo lo manejé de esta manera, o el equipo, espero que confirmen por este espacio sobre la reunión. Y aquí yo le puse este dato, tipo carácter. ¿Quién? Mi variable 1. Aquí yo sí las declaré, ¿ves? Entonces yo le puse, yo voy a trabajar con esta variable que es B1. Y va a ser tipo carácter o char. Y aquí yo le estoy diciendo, bueno, aquí le estoy diciendo, es importante que usted indique con un mensaje sí o no. Entonces, cuando él introduce, se va a almacenar aquí, que es tipo carácter, y aquí viene la comparación. Fíjense otro detalle. Bueno, aquí viene la comparación. Aquí yo lo trabajé con comillas simples para indicar que esto es un texto, ¿ok? este, o comilla doble, vale. Claro, ojo, porque algunos lenguajes de programación son también muy exclusivos, tienen su estilo, pues entonces algunos trabajan con simple, otros con dos comillas, etc. Ok, entonces aquí yo le estoy diciendo, si B1 es igual a sí, ¿ok? Entonces, muchas gracias por participar, te dejo el enlace. Bla. Si no se cumple esto, si esto es falso, o si esto no se cumple, perdón, entonces salta para acá. Ajá, si esto es verdadero, se cumple. Si es falso, salta para acá y me dice, lamentablemente no puedes compartir, hasta pronto, termina mi if y termina el algoritmo y aquí está el ejemplo de cuando respondió que sí. Ok, nos vamos al siguiente punto. Ah, bueno, en el siguiente punto nada más lo que yo le quería hacer era referencia al diagrama de flujo de datos que los saqué, como le dije aquí, y que le traje esta simbología para que más o menos compararan y verificaran pues la simbología que se está respetando. Es el mismo algoritmo que el mismo pseudocódigo plasmado en un algoritmo. Ok, aquí le puse este otro tipo de datos. Fíjense, aquí se lo puse como entero. Antes era char. Ahora aquí le dije, bueno, este dato va a ser un entero. ¿Por qué? Porque va a aceptar un 1 o va a aceptar número. No, aquí no me va a aceptar la palabra, sino los números. Entonces, bueno, el mismo procedimiento, nada más que aquí ya como es número, entonces no es necesario identificarlo con comillas. ¿Ok? Entonces ahí le estoy diciendo el mismo proceso anterior. ¿Ok? Ujú. Ahora vamos a ver algo por aquí. Este es de un compañerito del equipo que muy bien se le agradece que hizo su aporte. Em, Resulta ajá, él lo hizo, fíjense, otro estilo, muy diferente a mi punto. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ellos aplicaron ahí varios elementos diferentes. Ok, este es el pseudocódigo de él. Y aquí trabajaron con varias opciones de entrada, ¿ok? Varias opciones de entrada porque, puede ser que la persona introduzca el sí en mayúscula, o puede ser que ponga yes, o puede ser que ponga sí con la primera mayúscula, letra capital. Puede ser que lo hizo todo en minúscula, así, ¿ves? Entonces, como hay varias opciones, él usó esto, ¿ok? Ujú. Y aquí puso escribir, ajá, bueno, hizo todo el procedimiento. Si es sí, va a suceder todo esto,
Le da el código de acceso, el link, todo eso. Si es no, gracias por tu respuesta, esperamos, ta, ta, ta. O sea, si no se cumple esta condición. Ese fue su pseudocódigo, muy bien. Entonces aquí le muestro que utilizó estos operadores lógicos. ¿Recuerdan la primera semana? Hablaron de los tipos de operadores y entonces hablaron de los relacionales, de los aritméticos, de los lógicos. Bueno, y entre los lógicos estaban como las compuertas como OR, AND, y él usó OR, pero en este caso es O, ¿ok? Si en este caso hubiésemos dicho, bueno, me tiene que responder esto y esto, entonces ahí sería el AND o el I, ¿ok? Que se cumpliera esta condición y esta condición, pero en este caso él puso, me puede escribir así o así, ¿ves? Entonces él cubrió todas esas posibles opciones porque a veces uno no puede controlar eso cuando entran los datos. Y esta parte aquí que les marqué en rojo es lo que representa la estructura de control condicional doble. ¿Qué variable definirías aquí? Ajá, aquí me faltó definir la variable. Obviamente, como les dije, pues no lo estamos haciendo, pero a partir de ahora sí lo vamos a colocar. ¿Qué variable? Ahora sí les voy a hacer esta pregunta rapidito. ¿Cómo se llamaría la variable que definiríamos aquí? ¿Qué tipo de dato sería? ¿Me pueden decir rapidito, por favor? Carácter, ¿Cómo? carácter, o char en el caso, Ajá, ¿y pero ahí cómo para se el llamaría la PCI, variable? carácter o char, pero Ese es el tipo carácter de del PCI. dato. ¿Ah? Ah, sí, claro, eso dijo, pues, pero bueno, la variable sería como la de ahí, respuesta. Correctísimo. La variable es respuesta y el tipo de dato, pero no, en este caso no sería char, porque fíjate, tiene una cadena de caracteres. ¿Ves? Tiene dos caracteres Ah, en este sería caso. cadena o string. Ah, exacto, correcto. Entonces aquí debería él colocar respuesta, que sería su variable, y string. Muy bien, good. Ok, vamos aquí. Este fue otro compañero que lo hizo otro estilo, me pareció muy bien también. Y él también, bueno, yo aquí no les coloqué el código, pero él también lo ven por el foro. Él también trabajó con esos operadores lógicos, él también usó el OR, porque lo puso creo que en minúscula y mayúscula. Y le lanzó esto con la línea escribir para que, bueno, para el detalle, para que se viera pavo esto, chévere. Ok. Ujú. Aquí les dejo ese enlace allí, chicos, porque ese enlace es un compilador en línea para trabajar con C++. C++ es un lenguaje de programación ya real, ya no es pseudocódigo, sino real. Es programación, bueno, en este caso es para trabajar con programación a modo de interfaz, de command prompt, es decir, pantallita negra y que me salgan los programitas, pero ya programas en serio, ¿no? Programar de verdad. Y le puse aquí el mismo ejemplo que hemos, o sea, aquí le puse el link, pero aquí más adelante, bueno, ahorita voy con lo de más adelante. Aquí tenemos el tema del símbolo de igualdad. Recuerdan que hay una particularidad ahí en el proyecto. Bueno, como estamos trabajando con pseudocódigo, en los ejemplos pasados, si se fijan, me está funcionando sin problemas con el sí, ¿no? Cuando estoy comparando, así que no ha habido problemas por ese caso. Este, y en este caso yo lo usé doble, ¿ok? Pero recuerden que estamos trabajando con pseudocódigo. Ajá, aquí es el lenguaje, este es un compilador en línea, ¿ok? Que se llama así. Y aquí les hice el mismo ejercicio aplicando la lógica de C++, de un lenguaje de programación. Es viejo, pero es robusto y que sigue actualizándose y que hoy en día hasta la plataforma de Amazon está construida bajo ese lenguaje de programación. Entonces, es un lenguaje de programación que más o menos tiene la lógica, nada más que hay que saberse los tips ¿cómo diría yo? La sintaxis propia del lenguaje de programación, porque cada lenguaje de programación tiene su particularidad. Por ejemplo, fíjense aquí esto. La entrada de datos aquí sería out. No, la salida de datos out. Es como el escribir que estábamos viendo antes. Escribir o out, salir en pantalla. Esto es lo que me va a salir en pantalla. Y fíjense el in,
es lo que va a entrar en pantalla, ¿ve? In y out. Y tiene el C porque es C, lenguaje C. ¿Ok? Entonces tiene esa particularidad. Otra particularidad es que el cout o cut, como lo quieran llamar, tiene este doble slash, perdón, doble operador menor que. Y aquí lo tiene doble operador mayor que. ¿Ok? Aquí igualito se declaran las variables que vamos a usar. Estas serían unas librerías para que me interprete estos comandos. Y estas dos serían para que me interpretara estos comandos. Aquí declaro la variable y aquí inicio, o sea, aquí preparo y aquí inicio la función. ¿Cuál función? Lo que voy a trabajar. Entonces aquí yo le doy las órdenes, las instrucciones al programa que yo quiero crear. Entonces básicamente es eso. Hice lo mismo. ¿Esto qué es? Un enter. Esto es como hacerle un enter al programa. Porque si yo no le pongo esto, todas estas líneas que están aquí van a ser en una sola línea, ¿ok? Entonces no se va a poder leer. Entonces por eso le pongo como un enter aquí para que lo demás me escriba abajo. Bueno, aquí también le comento la información. Aquí, fíjense, aquí es donde cambia el sí. Ahora es if, porque el lenguaje lo pide así, porque todos los lenguajes de programación trabajan en inglés, ¿no? Entonces aquí, si B1 es igual a 1, porque lo puse tipo entero, ¿ve? Entonces, muchas gracias, el link. Y aquí hay que abrir y cerrar con llave. En este caso es su particularidad. Y tenemos el else, que es el si no, abre y cierra la llave. Ay, lamentablemente no puedes venir, tal. Y aquí muere el programa, ¿ok? Muere con estas instrucciones. Entonces, bueno, esto ya es lenguaje C++. Entonces, nada más nosotros abrimos aquí la línea esta, o sea, la dirección, y aquí buscamos en qué lenguaje de programación tú quieres trabajar. Aquí está, creo que Python también, Visual Basic, bueno, hay muchísimo, hay una lista larga. Entonces, aquí buscamos el lenguaje, es más, hay versiones. Aquí lo podemos compartir en ese save, lo que pasa es que no puedo tocar ahí arriba. Lo podemos guardar en tu máquina, etc. Bueno, en fin, esto es como un modo práctico para meterse ya en lo que es la programación en serio. Y aquí tomé esa información nada más para ponerle esta relación. Escribir, print, en algunos lenguajes de programación, en otros out, en otros write, bueno, varía. Y el sin es el mismo leer, es scan, in, también varía de acuerdo al lenguaje de programación. Ajá, aquí tenemos otra estructura de control que es el select case, o mejor dicho, el caso. ¿Ok? Nada más que me estoy yendo, bueno, como los lenguajes de programación lo manejan, ¿no? No presten atención aquí para programar, pero sí para la lógica, porque es una estructura que me va a evaluar una variable, ¿verdad? Que me la va a evaluar y en función del comportamiento de la variable, me va a decir, bueno, en caso de que esa variable, porque la variable va a tener varios comportamientos, entonces, en caso de que la variable tenga un valor específico, o el valor 1, por ejemplo, entra aquí, me evalúas el caso, entra aquí y me ejecutas esta acción. En caso de que sea opción 2 la variable o que me dé un valor 2 o un valor X, no sé, entra aquí y me ejecuta esto. En caso de que sea valor 3, entra aquí y muere. ¿Ok? En caso de que no se cumpla, pues salta y sigue el programa. Bueno, algo así funciona en los diagramas, ¿ok? Entonces, aquí está la variable. Esto no es un diagrama de flujo de datos. O sea, sí es un diagrama de datos, pero es simplemente para representar esta instrucción. Entonces, en caso de que sea la opción A, en caso de que sea la opción B, por ejemplo, un semáforo. El semáforo va a tener 3 colores. Entonces, en caso de que sea rojo, detente. En caso de que sea amarillo, dale más. No, mentira, detente. Advertencia, precaución. Y en caso de que sea verde, avanzar. Bueno, eso es la estructura si no. Perdón, caso. Ajá. Ahora, me salto un momentico para acá. La semana 9. Hay una particularidad con la semana 9, ¿cierto? La semana 9, usted la va a cumplir si o mejor dicho, usted no la va a cumplir o no va a necesitar trabajar en esa semana de evaluación final si su puntuación, si usted exime la materia, la asignatura.
¿ok? ¿Y cómo la exime? Bueno, teniendo un puntaje mayor, igual o mayor a 61, un puntaje de toda la semana, de la 1 a la 8. Esa es la condición. Si usted no obtiene ese puntaje, usted tiene que ir a la semana 9 a hacer su trabajo y su actividad para que le pueda sumar su nota y poder salir con buena calificación. Entonces tiene ahí su particularidad esa semana. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque es tema que tengo que hablarlo en este único encuentro que tenemos, pero adicional porque en función de eso quiero que, bueno, aquí está el reglamento. Dice, un estudiante será promovido de una asignatura si obtiene al final de esta 60 o más puntos. El estudiante podrá eximirse de la realización del proyecto final en caso de que obtenga un puntaje acumulado como mínimo de 61 puntos o más entre las calificaciones obtenidas en la semana 1 a la semana 8. Entonces, pensé en un pseudocódigo y aquí lo hice. Como les dije, yo escribí aquí bastante. Es decir, se nota largo. Este pseudocódigo, los que estén avanzados en programación pueden notar que reescribí de más y que eso se puede optimizar, ese proceso, con otras estructuras de control que van a ver más adelante. No me metí con eso, me fui a lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué hice aquí? Bueno, hice aquí unas particularidades y es que definí todas las variables con las que vamos a trabajar como real, porque vamos a trabajar con decimal. Luego le puse aquí la explicación, para que entendamos la explicación, quién eximirá. Y entonces, como el programa me va a funcionar y me va a decir, ingrese la nota a la semana 1 y yo ingreso mi nota. Ingreso la nota a la semana 2 y así voy ingresando todas las notas. Cuando tenga la semana 8, el programa, yo le declaré una variable que se llama NT, que es nota total, o sí, sería nota total, en todo caso sería nota parcial, NP. Pero bueno, yo le puse NT. Y es la sumatoria de todas las notas que metí aquí. Entonces ese valor se va a almacenar aquí. Su nota parcial es, y aquí me va a decir cuánto es. Y aquí voy a comparar. Si NT es mayor o igual que 61, entonces me va a decir felicitaciones, su nota parcial, su nota permite que usted exima la asignatura y no es necesario que presente la semana 9 de la evaluación final. Pero si no, usted, bueno, tiene que subir la evaluación y tiene que presentar su evaluación final. Ese fue con una estructura de control doble, ¿ok? Porque aquí usé el sino, una estructura de control condicional. Y aquí vemos el resultado. Entonces aquí me da su nota parcial es de 58 para que vieran que el participante no salió bien y que tiene que hacer su evaluación final. Y aquí con una nota de 72 y le está diciendo que, que está, felicitaciones y tal. Pero aquí usé, porque fíjense, aquí usé la estructura condicional sí, ¿ok? Pero aquí hice el mismo ejercicio con la estructura de control case. Pero aquí tuve un problema. Ahora, tuve un problema y no lo probé. Si ustedes quieren y lo verifican luego, perfecto, y me dicen qué pasó allí. Bueno, aquí varios problemitas. Uno es que mi variable, nota parcial, esta NT no está declarada aquí arriba, ¿no? Entonces, claro, caos, porque no da, porque no funciona, ok. Bueno, y el otro caso, el otro punto es el caso. Em, este, bueno, fíjense que aquí utilicé el operador lógico OR, o. Entonces yo puse aquí 61 o 62. Bueno, ese estuvo fallo, por este problema que le puse, o sea, porque teníamos problemas aquí, ya les mostré cuáles eran los problemas. Ok, ustedes conocen esta tabla, ¿verdad? Esta tabla, es donde está la tabla de equivalencia que es referente a su exhibición, ¿ok? Y nosotros nos valemos de esta tabla. Y en función de esta tabla, yo hice el ejercicio con el case, que es este que está aquí, pero hice modificaciones más adelante, ¿ok? Esta nota. Esta nota va a depender en caso de que si tiene 61, 62, 63, 64, fíjense aquí. Si tiene 61, 62, yo le voy a sumar 24. Si tiene 63 al 65, le voy a sumar 25. Y así sucesivamente con cada uno. Y entonces aquí está la nota que le va a dar final con la suma de
Entonces lo hice de esta manera. Primero lo hice de esta manera. Voy a explicarlo rapidito. Aquí definí todas mis variables como real. Aquí le puse escribir porque esto es lo que me va a aparecer en pantalla y esto es lo que va a leer. Se lo puse aquí mismo al lado. Luego me hace la sumatoria de todo y me almacena en NP, que está aquí arriba. Y también puse una variable que es NF, que sería la nota final. Y esta es nota parcial. Ok, entonces aquí su nota parcial es NP, que es todo esto. Y aquí me compara NP. NP. NP, si NP, en caso de que NP sea 61, su nota final es, entonces aquí me hace la sumatoria del 24, el 61 más el 24, que según la tabla 61 le tengo que sumar este 24 y me debería dar 85. Y así hice con cada uno, pero uno a uno. Entonces hice toda esta tabla, o sea, lo hice muy a pie. Aquí, ¿por qué les marqué esto? Su nota final baja. Su nota final es 99. Ya, porque aquí no es nota final. En este caso, es este caso, ¿no? En este caso no es nota final, este es nota parcial todavía, porque todavía, como estamos en semana 8, todavía ustedes no han presentado la 9, entonces no debería ser nota final, por eso le puse esa nota aquí. Y aquí me dio 71 en la sumatoria de todas las 8 semanas, 71, y ya automáticamente me da el puntaje final. ¿Ok? Ajá. Entonces aquí hice otra manera, lo manejé por parámetro, por rango. Le puse 61 o 62. 63, 64 o 65. Bueno, los parámetros que están allá, entonces acorté un poquito, simplifiqué un poquito el ejercicio. Y al final, que se cumplan todos esos parámetros, si no se cumple ninguno, entonces me da este mensaje, en caso de que no se cumpla. Ok, chicos, fíjense, ya estamos terminando. Fíjense los operadores, los indicadores para evaluar. Si hay otro punto aquí, es que en los indicadores para evaluar, fíjense, el otro día alguien me comentaba de que, bueno, no estaba especificado a ver, el pseudocódigo y el diagrama de flujo de datos y por eso no lo había puesto. Bueno, en fin, aquí no están especificadas muchas cosas que se evalúan realmente también. Por ejemplo, las referencias, las citas, las referencias bibliográficas, ¿qué otra cosa es lo que recuerdo ahorita? Bueno, se evalúan varias, que usted maneje los temas, tenga buen dominio, use palabras técnicas, que use experiencias propias. En algunas rúbricas aparece eso, que si usted se enfoca en las experiencias personales para hacer sus entregas, etc. Entonces, las rúbricas son adicional a esto, es decir, se evalúa esto, pero en las rúbricas se detallan más algunos elementos que no se contemplan aquí, pero que son importantes. Entonces, y por ejemplo, el tema del plagio tampoco se dice aquí que se va a quitar calificación, pero sin embargo son puntos importantes que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en función de eso, yo les puse aquí que ustedes todos los libros, las guías, la web o los modelos guías que ustedes consulten, eso lo tienen que documentar o referenciar colocarlos en las referencias bibliográficas, según las normas APA. Pero ¿y cómo lo ponemos según las normas APA? Bueno, la misma, mire, la biblioteca de la universidad tiene libros de normas APA que te indican cómo tú debes referenciar cuando estás usando web, cuando estás usando artículos científicos, en diferentes casos. Y ya la IA, el uso de la IA se tiene que documentar como referencia consultada, ¿ok? Si usted no la consulta, nosotros tenemos en la evaluación una manera de verificar si usted tiene 100% de uso de la IA y eso pasa a ser un plagio y plagio pasa a ser sanción. Entonces, la recomendación es que ustedes, apóyense de la IA, me parece genial, me parece que construye mucho, que optimiza, pero que también ayuda muchísimo. O sea, yo no estoy negada a eso, pero necesitamos leer lo que tú piensas de lo que acabas de leer,
cómo tú lo interiorizas, cómo tú lo transformas, y cómo tú lo vives y cómo tú lo expresas. Eso es lo que necesitamos leer. Está muy bien que se apoyen de todo eso, citan su autor, pero después explican el porqué cómo manejan esa información. De exhibición, evaluación, ya les hablé de prácticas en DGB. Aquí, fíjense aquí, mire, modelo de lenguaje, de lenguaje Google, modelo de la IA, que es Gemini. Y aquí más o menos se coloca la lista de referencia. Gemini o cualquier modelo IA también te puede ayudar a construir las referencias bibliográficas según las normas APA. Tiene que ser según las normas APA. Bueno, chicos, por ahora terminamos. Voy a parar la grabación. Déjenme chequear aquí un momentico. Y ustedes me van a decir si ustedes tienen alguna... Ustedes tienen, si ustedes tienen algún comentario, algo que hablar.